En 2011, un equipo de investigadores instaló sensores dentro de una cueva de hielo en la Patagonia para medir el derretimiento del glaciar. Lo que registraron esa noche no debería haber sido posible. Una señal, con estructura, con repetición, saliendo desde el interior del hielo. Y cuando revisaron el equipo al día siguiente, faltaba algo más que datos. Hoy te voy a contar la historia de las señales que salen de las cuevas de hielo glaciar de la Patagonia, un fenómeno que empezó como una curiosidad científica real y terminó convirtiéndose en una de las leyendas más inquietantes del sur del continente. Y también te voy a contar por qué, hasta hoy, hay un experimento científico serio, real, funcionando ahora mismo en la Antártida, que todavía no puede explicar algo muy parecido a lo que se dice que pasó allá abajo. Quédate, porque la parte final de esta historia es la que de verdad no tiene explicación. Para entender esta historia, primero tienes que entender el lugar. La Patagonia tiene dos de las masas de hielo continental más grandes del planeta fuera de la Antártida y Groenlandia, el campo de hielo patagónico norte y el campo de hielo patagónico sur, repartidos entre Argentina y Chile. Dentro de estos glaciares existen formaciones naturales fascinantes, cuevas de hielo, túneles esculpidos por el agua de deshielo que corre bajo la superficie del glaciar durante años, a veces décadas, creando galerías de hielo azul profundo, cavidades que cambian de forma cada temporada y que en muchos casos nadie ha explorado completamente, porque son inestables, porque pueden colapsar sin aviso y porque cartografiar el interior de un glaciar en movimiento es literalmente cartografiar algo que cambia mientras lo estás midiendo. Este dato es real y verificado. Los glaciólogos consideran que buena parte del interior profundo de estos sistemas de cuevas sigue hasta hoy sin explorar ni mapear del todo, precisamente por el riesgo que representa. Según la historia que empezó a circular en foros de glaciología y luego se expandió a comunidades de misterio en Internet, en el verano austral de 2011, un pequeño equipo de investigación instaló una red de sensores dentro de una de estas cuevas, en un sector remoto del campo de hielo patagónico sur, con el objetivo de medir vibraciones internas del glaciar, el sonido que hace el hielo al moverse, al fracturarse, al derretirse desde adentro. Para contarte esta historia con nombre y rostro humano, voy a presentarte a un personaje construido a partir de las versiones más consistentes de este relato. La llamaremos Renata Ibarra, glacióloga de 34 años, especialista en acústica del hielo, la investigadora principal de ese equipo. Según cuenta la historia, Renata llevaba un registro de campo y en una de sus primeras entradas, poco después de instalar el equipo, escribió: "El hielo aquí adentro no suena como en ningún otro lugar donde he trabajado. No es solo el crujido normal del movimiento glaciar. Hay una especie de resonancia grave, casi constante, que no coincide con ninguno de los patrones que conozco. Los técnicos dicen que es el agua de deshielo corriendo por canales que no podemos ver. Yo no estoy tan segura. Aquí, igual que en videos anteriores, tengo que ser honesta contigo sobre lo que es dato y lo que es leyenda. No existe un artículo científico publicado, ni un registro institucional de universidad que documente esta expedición específica de 2011 con este nombre y estos detalles. Lo que sí existe, y esto es completamente real, es un fenómeno científico paralelo que probablemente alimentó esta leyenda. Desde 2006, un experimento llamado ANITA, que vuela en globos de gran altitud sobre la Antártida para detectar partículas cósmicas, ha registrado en más de una ocasión señales de radio que parecen emerger desde el interior profundo del hielo, en ángulos que, según la física de partículas actual, no deberían ser posibles. Los científicos de ese experimento, hasta el día de hoy, no tienen una explicación confirmada. Entonces, lo que probablemente ocurrió, y esto lo digo con la misma honestidad que en mis videos anteriores, es que la leyenda de la cueva patagónica tomó ese fenómeno real y sin explicar, el de las señales antárticas, lo trasladó de continente,
le dio un rostro humano con una protagonista y una fecha específica, y lo convirtió en una historia mucho más fácil de contar y de sentir que un experimento de física de partículas. Pero eso no significa que la inquietud detrás sea falsa. El fenómeno de fondo, señales sin explicación saliendo de masas de hielo profundo, es completamente real, solo que ocurre, documentadamente, en la Antártida, no en la Patagonia. Según la leyenda, durante las 2 primeras semanas de instalación, todo funcionó con normalidad. Los sensores registraban justo lo que se esperaba: vibraciones del hielo, ecos de agua corriendo, el silencio característico de estar rodeado de metros de hielo antiguo. Hasta la noche del 15º día. Según cuenta la historia, esa noche uno de los sensores más profundos, instalado en la sección más angosta de la cueva, un punto al que solo Renata y un asistente técnico habían logrado llegar, arrastrándose por un pasaje que apenas permitía el paso de una persona, empezó a registrar algo distinto. No era ruido aleatorio. Según la leyenda, el patrón tenía una estructura: pulsos cortos, separados por intervalos casi idénticos entre sí, repitiéndose durante casi 40 minutos y luego deteniéndose de golpe. El equipo, según se cuenta, se despertó por el sonido de una de las alarmas del sistema, diseñadas para avisar si algún sensor detectaba una anomalía fuera de los parámetros esperados. Cuando revisaron los datos en tiempo real, la señal seguía activa. Y aquí está el detalle que hace que esta historia se sienta distinta a cualquier otro registro glaciológico normal. La intensidad de la señal aumentaba levemente cada vez que alguien del equipo hablaba cerca del sensor, como si de alguna forma estuviera reaccionando a la presencia de sus voces. Es importante que hagamos una pausa aquí, porque esto es exactamente el tipo de detalle que separa una anomalía científica real de una leyenda que se ha ido puliendo con el tiempo. En la ciencia real, como en el caso de las señales de Anita en la Antártida, lo perturbador nunca es que la señal reaccione a algo. Lo perturbador es que no encaja en ningún modelo físico conocido, que aparece donde no debería, con un comportamiento que contradice las leyes que damos por sentadas. La idea de que reacciona a las voces pertenece más al terreno del mito, del salto narrativo que hace que una anomalía de datos se sienta como una presencia consciente. Y precisamente por eso la leyenda es tan efectiva. Toma un fenómeno real, señal inexplicable en el hielo, y le añade la capa que más nos inquieta a los humanos, que es la sensación de que algo, del otro lado, está prestando atención. Según la leyenda, al amanecer, Renata y su asistente decidieron volver a bajar hasta el sensor más profundo para revisar el equipo físicamente, y ahí está el giro con el que abrí este video. Cuando llegaron, el sensor seguía ahí, intacto, funcionando, pero el tramo de hielo justo frente a él, una pared lisa, azul, que llevaba semanas fotografiando y midiendo sin cambios, tenía una fractura nueva, una grieta larga, delgada, que no estaba el día anterior y que, según describió Renata en su registro, parecía casi trazada, no fracturada, como si algo hubiera empujado desde adentro con una fuerza controlada, no con la violencia irregular con la que normalmente se agrieta el hielo. En el registro atribuido a Renata Ibarra hay una entrada, la más citada de esta historia, que dice: «Sé cómo se agrieta el hielo cuando el glaciar se mueve. Llevo años estudiándolo. Esto no se parece a eso. Esto se parece más a una línea trazada con intención, y no quiero escribir la palabra que me vino a la cabeza cuando la vi, porque suena absurda en un informe científico. Pero la voy a escribir de todas formas, porque si algo le pasa a este equipo, quiero que quede registrado lo que realmente pensé. Parecía una firma». Ahora, quiero que notes algo en este relato, porque es el mismo patrón que hace que las leyendas de fenómenos naturales inexplicables se sientan tan perturbadoras.
No hay una criatura, no hay un monstruo, no hay nada que puedas dibujar. Lo que describe la historia es algo mucho más incómodo. La sensación de que dentro de una masa de hielo de miles de años, en un lugar que ningún ser humano ha explorado por completo, algo, sea geológico, sea físico, sea algo que ni siquiera tenemos la categoría correcta para nombrar, se comporta con una regularidad que empieza a parecerse, aunque sea por un instante, a intención. Porque volvamos al dato real. El experimento ANITA en la Antártida ha detectado en más de una ocasión desde 2006 pulsos de radio que emergen desde ángulos que implican haber atravesado miles de kilómetros de roca sólida antes de salir por el hielo, algo que según los modelos físicos actuales no debería ser posible sin que la señal se pierda por completo en el camino. Los científicos han descartado que se trate de neutrinos convencionales. No tienen, hasta hoy, una explicación definitiva. Y lo dicen ellos mismos, en público, en publicaciones serias. Es uno de los misterios de física de partículas más persistentes de las últimas 2 décadas. Entonces, cuando la leyenda de la cueva patagónica describe una señal que sale del hielo y no debería estar ahí, no está inventando el concepto desde cero, está tomando prestado casi palabra por palabra un titular científico real y trasladándolo a un escenario más cercano, más narrable, con una protagonista con nombre propio, en lugar de un panel de físicos hablando de ángulos de incidencia y modelos estándar de partículas. Según la leyenda, después de documentar la grieta, el equipo decidió retirar el sensor más profundo esa misma tarde, antes de lo previsto. Y aquí está el detalle final, el que hace que esta historia se haya mantenido viva durante más de una década en foros y comunidades de misterio. Cuando revisaron el disco de almacenamiento del sensor esa noche, los 40 minutos exactos de la señal anómala habían desaparecido del registro. No corruptos, no ilegibles. Simplemente ese bloque específico de tiempo no estaba. Como si nunca se hubiera grabado, mientras que los datos de minutos antes y después seguían intactos, completos, sin ningún signo de manipulación o falla técnica. Y aquí, otra vez, quiero ser justa con ambos lados de esta historia. Para quienes defienden la leyenda, esa desaparición selectiva de datos es la prueba de que hubo algo ahí que no queremos o no podemos documentar del todo. Para los escépticos, es exactamente el tipo de detalle que delata a una leyenda urbana bien construida. Los relatos de este tipo casi siempre incluyen la pérdida conveniente de la evidencia más contundente, precisamente porque es lo que permite que la historia siga viva, sin que nadie pueda confirmarla ni desmentirla del todo. Hagamos, como en mis videos anteriores, el ejercicio de separar lo verificable de lo que no lo es. Lo verificable. Los campos de hielo patagónicos son reales. Sus cuevas de hielo son reales. Buena parte de su interior profundo sigue sin ser explorado por el riesgo de colapso y el fenómeno de señales anómalas emergiendo de masas de hielo profundo, documentado por el experimento ANITA en la Antártida desde 2006, es completamente real y sigue sin explicación científica confirmada hasta el día de hoy. Lo no verificable, la expedición específica de 2011, la investigadora Renata Ibarra, la grieta con forma de firma, la señal que reaccionaba a las voces del equipo y la desaparición exacta de los 40 minutos de grabación. No hay publicación científica, ni archivo institucional, ni registro de universidad que sustente estos hechos puntuales tal como se cuentan. Y aquí está la conexión final que te prometí. La ciencia real, la de Anita, sigue sin poder explicar por qué esas señales antárticas emergen desde ángulos imposibles. Es decir,
La parte inventada de esta leyenda descansa sobre una parte real que literalmente ningún físico del mundo puede explicar todavía. Y creo que ahí está lo verdaderamente inquietante de toda esta historia, más allá de si Renata Ibarra existió con ese nombre exacto. Vivimos convencidos de que el hielo es básicamente agua congelada y silenciosa, pero la evidencia científica real nos dice que dentro de estas masas heladas ocurren fenómenos físicos, electromagnéticos, geológicos, que todavía no encajan del todo en lo que creemos entender sobre cómo funciona la materia, la energía y la forma en que las señales se mueven a través de la Tierra. No hace falta inventar una criatura ni una presencia consciente para que esto sea perturbador. Basta con aceptar que hay masas de hielo antiguo en dos extremos distintos del planeta, guardando fenómenos que la ciencia actual todavía no puede explicar del todo. Ahora, repasemos las teorías, porque hay varias, y ninguna se puede descartar por completo. Teoría 1. La científica real. Las señales anómalas detectadas por experimentos como ANITA en masas de hielo profundo podrían corresponder a un fenómeno de física de partículas todavía no descrito, posiblemente relacionado con formas exóticas de materia o interacciones que nuestros modelos actuales no contemplan. Esta es, hasta hoy, la explicación que la comunidad científica trata con más seriedad, precisamente porque no tiene respuesta, y lo admite abiertamente. Teoría 2. La geológica. Buena parte de lo que se interpreta como señal anómala en cuevas de hielo podría deberse a fenómenos naturales conocidos, pero poco estudiados en ese contexto específico. Vibraciones producidas por el movimiento del glaciar, corrientes de agua subglaciar generando resonancias inusuales o interferencias electromagnéticas naturales del propio hielo en movimiento, mal interpretadas por equipos de medición no calibrados para ese entorno tan extremo. Teoría 3. La que ningún medio serio de ciencia va a poner como titular, pero que igual está ahí. Que la combinación de aislamiento sensorial extremo, el silencio casi absoluto dentro de una cueva de hielo patagónica y la genuina falta de explicación científica sobre ciertos fenómenos del hielo profundo crea un terreno perfecto para que la mente humana, incluso la de investigadores entrenados, interprete patrones donde solo hay ruido y perciba intención donde solo hay física que todavía no comprendemos del todo. No sé si Renata Ibarra existió con ese nombre. No sé si en 2011 alguien documentó una grieta con forma de firma dentro de una cueva de hielo patagónica. Lo que sí sé, porque está publicado, revisado y confirmado por físicos de instituciones serias, es que ahora mismo, mientras ves este video, existe un experimento real sobrevolando la Antártida, buscando entender por qué el hielo más antiguo del planeta sigue enviando señales que no deberían poder salir de ahí. Y eso, para mí, es más inquietante que cualquier leyenda inventada, porque significa que no necesitamos imaginar un misterio en el hielo patagónico. Ya existe uno, real, documentado, sin resolver, esperando en el fondo helado del planeta. Y la ciencia todavía no tiene la respuesta. La próxima vez que veas una fotografía de una cueva de hielo azul, perfecta, silenciosa, recuerda que ese silencio, en más de un lugar del planeta, ya nos ha demostrado que puede estar escondiendo algo que todavía no sabemos cómo nombrar. Besitos, besitos. Chao, chao. Salud.